Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir la coherencia interna de sistemas religiosos. O sea, ¿qué significa eso? Y cómo esto nos puede ayudar en nuestro camino espiritual. O sea, cómo podemos, mediante el entendimiento de la coherencia interna, buscar y encontrar la verdad dentro de los diferentes sistemas religiosos del mundo. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. También no olviden de seguirme en X y también visitar a mi tienda, donde pues, pueden comprar artículos como camisas o tazas y posters y todo tipo de cosas que se pueden utilizar para promover el canal y para que puedan apoyar el canal. Así que la coherencia interna. La mayoría de los sistemas tienen lo que se llamaría un atentado de generar sistemas canónicos que logren no únicamente explicar la razón de ser del sistema, sino la justificación revelatoria del sistema y las reglas y regulaciones y conceptos filosóficos que encapsulan de la mejor manera la idea que está siendo presentada. Usualmente estamos hablando de la justificación, la metodología y el objetivo. Y eso usualmente está plasmado en lo que se le llamaría el canon de la religión. En los estados modernos sería básicamente la infraestructura constitucional y jurídica del estado, que es la que identifica los parámetros del estado, que serían las fronteras, protegiendo la integridad territorial de un estado, la infraestructura jurídica, no únicamente las leyes, sino que también cómo dichas leyes se aplicarían, quiénes son los responsables en administrar las leyes, quiénes son los que tienen la autoridad para interpretar dichas leyes, la metodología para imponer nuevas leyes o derogar leyes antiguas, etc. Esa es la infraestructura básica de cualquier sistema político. Todas estas ideas provienen realmente de la religión. La religión históricamente es idéntica. Tiene una infraestructura básica que determina su justificación histórica, ya sea la historia de un grupo de personas o la historia de una idea en particular o la historia revelatoria del sistema. ¿Cuáles son los parámetros que te ponen dentro del sistema y cuáles son los que te sacan fuera? O sea, qué ideas, creencias o actos particulares te sacan del sistema. En el caso de un estado sería que te pone en prisión o te da la pena de muerte, un ejemplo. Y quiénes son las autoridades eclesiásticas que tienen la autoridad para determinar estas cosas, cuál es la estructura de sucesión, etc. Y diría yo que la mayoría de las religiones tienen muchos problemas con sucesión por esto mismo, porque si el sistema no es muy claro en quién es el que va a seguir el sistema de autoridad o quién es la autoridad mayor en el sistema, pues puede crear problemas. La razón que esto importa, y aunque parezca un poco aburrido para algunos, es porque la integridad de un sistema y su coherencia se fundamenta en estas bases. Si estas bases están de alguna manera en unos fundamentos nebulosos o poco claros, el sistema completo peligra en colapsar. Para dar un ejemplo, el sistema cristiano, dependiendo de la escuela, pero en general pasó por un proceso canónico interesante en el cual primero tenían una base antigua para justificar su existencia. O sea, estamos hablando del Viejo Testamento y los libros que están involucrados en ese canon. Y ese canon entonces fundamentando una adición al canon que sería el Nuevo Testamento. Y qué libros deben estar y qué no fue un proceso que tardó mucho tiempo, cientos de años realmente, para poder realmente estar muy claro qué libros son los que se supone estén ahí y qué no. Y eso importa porque esos libros son los parámetros constitucionales del sistema completo. Son la base del sistema. Un ejemplo muy interesante es que la base original del Viejo Testamento no era en hebreo, era en griego, con el Septuaginto. Y ese Septuaginto pues tiene un grupo de libros específicos que todavía la Iglesia Ortodoxa utiliza y que la Iglesia Católica también, pero con unas limitaciones que están basadas en el canon de la Vulgata Latina, que voy a eso en un momento. Pero en el caso más original,
el griego era la base para el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento era en griego también. O sea que si uno miraba el texto canónico, pues hacía sentido de que la base griega es la que se utiliza para el texto griego del Nuevo Testamento, porque las terminologías y los conceptos teológicos son coherentes entre ellos. Son términos como theos, kyrios, que son lo que usualmente se traduce como Dios y Señor, son utilizados de manera coherente en el Nuevo Testamento para aplicárselos a lo que mucha gente pensaría que es Dios Padre y Dios Hijo. Pero en aspectos filosóficos y teológicos, ese texto del Septuaginto es la base del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el canon que empieza a desarrollarse con peleas sobre si Apocalipsis debe estar ahí o no, etcétera, porque eso fue una pelea real. Algunos padres de la iglesia no cuentan en su lista de libros canónicos el Apocalipsis porque piensan que es un libro demasiado exótico y particular. Otros sí, eventualmente la iglesia, mediante un proceso conciliar, lo determina, que sería básicamente el proceso de establecer unos parámetros constitucionales. Serían los padres de la patria de cada país que son los que fundamentan las bases del Estado. Están los padres de la patria y están los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia son los que hicieron esas determinaciones. Y el propósito de canonizar es establecer de forma muy clara y firme cuáles son realmente los textos que identifican y clarifican nuestras creencias, de dónde venimos, nuestros fundamentos, a dónde vamos a ir, cuál es el objetivo. Y la iglesia entonces fue por un proceso únicamente canonizar eso, porque no se queda en el libro nada más, sino también canonizar la estructura eclesiástica de la iglesia, para entonces poder manejar toda esa compleja institución para que pueda entonces efectuar sacramentos, iniciaciones, o sea, quién es miembro y quién no, similar a un estado, cuál es el proceso de naturalización, etc. Lo del latín y la vulgata es interesante porque en la iglesia romana hay un proceso de canonización que empieza con San Jerónimo, que sí utiliza como base partes del griego, partes del hebreo que tenían los rabinos, que eran parte de una nueva religión que se llamaba el judaísmo rabínico, en el cual ellos habían pasado por un proceso de canonización que termina en lo que se llama lo masorético, para usar un término conocido. Y estos masoretes determinan qué libros van en su canon y cuáles no, y ese canon es diferente al griego. Y ese texto diferente es una de las bases de por qué San Jerónimo excluye los libros que todavía están en el Septuaginto y todavía están en la iglesia católica y ortodoxa en su canon. Pero San Jerónimo comienza el proceso de crear la Vulgata, que es básicamente la Biblia en latín, que fue realmente la Biblia base de la iglesia católica por cientos de años, hasta recientemente cuando empiezan a modificarlo todo y cambiarlo todo después del Vaticano II. Pero el propósito de tener una Vulgata, un texto en latín, era porque creaba la misma coherencia, porque para los griegos creaba el tener una Biblia todo en griego, que es que creaba uniformidad, y a la iglesia declarar que la traducción en latín es una traducción oficial, están generando un nuevo canon que está basado en las particulares lingüísticas y en los significados e interpretaciones de traducción de esa particular edición, lo cual en sí cementa y protege el canon, porque de esa manera permite controlar un poco más cómo que se está comunicando un mensaje. Así que cuando uno analiza la coherencia y la lógica de un sistema religioso, lo tiene que ver dentro de la infraestructura canónica. Un fenómeno interesante se da en la India, porque en la India sí existe una estructura canónica. Tú tienes algo que se llama Shruti y una cosa que se llama Smriti. Y ahí lo que estamos viendo es una división que se da en la era antigua del proceso canónico védico, en el cual hay un grupo de textos que se identifican como los principales revelatorios y otro grupo de textos que serían como los textos históricos, los Puranas, que son considerados suplementarios a, pero no principales, como conceptos revelatorios. Son suplementos, ayudas al primer grupo de textos. Y esta infraestructura canónica se mantuvo por mucho tiempo hasta que eventualmente los textos estos históricos empezaron a verse con la misma autoridad que otros textos. De hecho, hay textos de los Puranas que dicen
que los Puranas mismos son iguales a los Vedas porque hablan de los Vedas. Se empieza a ver un proceso de canonización orgánica en el cual estos textos se convierten en tan importantes, inclusive para algunos eran los textos principales, que empieza a haber un tipo de área gris en cuanto a qué es canónico en el mundo védico. Aunque hasta el día de hoy, si uno va a un brahmana, te va a decir que Shruti sigue siendo el enfoque real y el principal, y los otros son suplementarios, pero muchos otros te van a decir que los dos son de valor idéntico, así que las dos posiciones están ahí. Pero ¿por qué ese sistema es interesante? Porque al uno tener un sistema de autoridades eclesiásticas muy poderosas, estas autoridades eclesiásticas pueden hacer cambios, modificaciones o interpretaciones radicalmente creativas a los textos revelados. Por lo tanto, está el fenómeno de que tienes diferentes sectas y cada secta tiene su propio sistema, un tipo de canon, que es el que realmente es utilizado para determinar las religiones. Por eso puedes tener grupos particulares con su propio canon, que aunque utilizan de fundamento y de justificación el texto védico canónico, a su propia vez han creado un nuevo canon. Esto es interesante con, por ejemplo, el sistema católico, porque los concilios tienen la autoridad de interpretar la Biblia, que es el canon aceptado por ellos mismos. Pero entonces, ser Corte Suprema y poder interpretar estos textos de formas que sean coherentes con los objetivos eclesiásticos de la institución. Y es la institución entonces la que puede añadir o retrointerpretar el texto para darle continuidad al sistema de la iglesia. Y claro, esto va a crear muchas controversias porque ¿a quién le estamos dando este poder? ¿Y cuáles son los mecanismos que ellos requieren para poder ejecutar esto? Mientras más poder se le dé a individuos, más complejo se vuelve el proceso canónico, porque sigue añadiendo elementos canónicos al sistema. Y esto es altamente problemático porque cuando uno está tratando de conseguir la verdad dentro de un sistema, uno lo que está buscando primero que nada es la coherencia. O sea, para que un sistema me pueda dar la verdad, tiene que darme por lo menos, a lo mínimo, un sistema coherente. Que cuando uno mira el canon y estudia el canon se explique y entre sus propias partes no sea incoherente. Porque si el sistema es incoherente, entonces la posibilidad de que te pueda dar una verdad es obviamente distante. Así que cuando yo estudio religiones, yo solamente lo que estoy estudiando es eso, principalmente. Yo estoy primero buscando si el sistema es consistente. Eso no significa que es verdadero, porque eso es un nivel secundario de análisis. El análisis primario es este sistema en su base autoproclamada canónica, si es coherente o no. Porque si no es coherente, pues obviamente hay un problema serio. Y la cosa es que usualmente los sistemas, mientras más abiertos son al desarrollo canónico, más problemáticos son en poder presentar una pintura coherente, metafísica, filosófica, etc. Y hoy día pues no debería ser tan difícil descubrir estas incoherencias. Claro, no todo lo que parece ser una incoherencia lo es. O sea, hay que tener cuidado porque muchas veces lo que parece ser una incoherencia es simplemente nuestro poco conocimiento de las infraestructuras bases del sistema. Por eso yo siempre pienso que primero hay que ir a los fundamentos filosóficos. Por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la existencia? ¿Cuál es la naturaleza del ser que el sistema está presentando? Porque si no tenemos eso muy claro, las cosas que parecen ser inconsistencias se podrían resolver si entendemos la razón o la manera en la cual el sistema se justifica. Si Dios es un ente altamente travieso y cuando uno lee el canon, Dios está haciendo maldades o está haciendo cosas particulares o está mintiéndole a la gente para hacerle broma. Obviamente, si uno no sabe que el Dios de ese sistema es un Dios burlón o un Dios travieso, pues entonces la lectura de ese texto de un Dios que hace cosas o miente y después cambia de parecer o le hace una maldad práctica a alguien, no va a hacer sentido y va a parecer una locura si uno no entiende la base del sistema. Después que uno entiende la base, entonces todo lo que pase después tiene que ser coherente con esa base. Si no es coherente con la base, el sistema tiene un problema serio. Entonces la única forma que se puede resolver, esto pasa hoy día, es oyendo para atrás un punto antes de una desviación. Por ejemplo, hay muchos católicos que no aceptan el Vaticano II.
pensando que es una desviación del catolicismo anterior. Pero hay católicos que no aceptan el Vaticano I tampoco, porque piensan que esa autoridad que se dio al Papa no es aceptable dentro del sistema, por lo tanto rechazan el Vaticano I. Y hay cristianos que van a la ortodoxia porque piensan que la Iglesia del Occidente se desvió alrededor del año 1000 cuando se separaron el este y el oeste, pensando que fue ahí que hubo una desviación con el filioque, con una autoridad excesiva de jurisdicción que se le dio al Papa, etc. Y hay gente que va más primitivo y dicen que los cristianos primitivos, antes del desarrollo de la Iglesia e inclusive antes de doctrinas como la Trinidad fueran clarificadas, es correcta. Y debe haber cristianos que no aceptan el canon, planteando que ese canon es posterior a Jesucristo y Jesucristo no exigió canon, etc. Y hay gente que son judíos mesiánicos que no aceptan conceptos del Nuevo Testamento de forma muy específica o lo interpretan para que sea más coherente con el Viejo Testamento. Así que ahí tienes una variedad de personas que están mirando el canon diferente y lo que están es revirtiendo el canon, eliminando elementos del canon. Porque si uno acepta la ortodoxia no va a aceptar la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Porque como concepto es una doctrina moderna, es un dogma moderno. Al tú brincar el tiempo hacia atrás vas eliminando conceptos canónicos. Antes de cerrar, quiero dar un ejemplo que para mí es fascinante, que es importante. Una de las cosas que yo siempre encontré muy difíciles de aceptar cuando yo empecé a estudiar teología, cuando uno se gradúa y empieza a ir a la universidad, etc., y uno le interesa la teología, algo que fue bien impactante cuando lo estudié hace muchos años atrás, fue el hecho de que en el sistema cristiano uno puede tener santos que tenían unas creencias específicas que en ese momento eran totalmente válidas y legítimas. No eran consideradas heréticas y no eran contrarias a la fe, porque en ese momento histórico esa fe y esas creencias estaban subdesarrolladas dentro del contexto cristiano. Por lo tanto, uno puede tener a alguien como Santo Tomás de Aquino que cree que la Inmaculada Concepción es falsa y que es una creencia incorrecta, pero Santo Tomás de Aquino puede ser un santo porque en ese momento esa doctrina no estaba definida. Sin embargo, si una persona posterior a la declaración infalible de la Inmaculada Concepción niega la Inmaculada Concepción, es un hereje y por lo tanto no calificaría como santo. O sea, si uno cree en la misma idea, en tiempo y espacio, en momentos específicos, uno puede ser un santo o no ser un santo. Y eso es una buena demostración pragmática de la fascinante problemática de tener un canon abierto que siga añadiendo doctrina, porque crea este tipo de circunstancia en la cual yo puedo rezarle a una persona que si hubiera existido ahora o después de un periodo de tiempo específico, jamás y nunca podría ser aceptado como un santo. O sea, en aspectos técnicos, algunos santos bien antiguos serían considerados personas herejes que deben estar en el infierno, porque muchas de las doctrinas no se habían desarrollado todavía. Inclusive, un ejemplo es lo del canon. Si hay un santo como Atanasio que no cree que debe estar el Apocalipsis como parte del canon, eso es negar el canon. Como el canon no se había definido, él está bien en esa creencia. Él puede decir, eso no es canon. Y va para el cielo y es un santo y le puedes prender una vela. Pero si después que el canon se establece, tú crees exactamente la misma idea, a ti no te pueden prender vela y probablemente estás en el infierno. Ese concepto para mí siempre fue muy interesante porque exemplifica la importancia de los cánones, la importancia de las bases, etc. Así que quería hacer este video porque pienso que estas son cosas importantes de hacer. Es una buena sugerencia que si a mí me lo hubieran dado, me hubiera ahorrado mucho tiempo para irme a ver. Probablemente no hubiera estudiado tanto porque hubiera descartado sistemas bastante rápido. Así que recomiendo que cuando quieran analizar qué religión ustedes quieren insertarse para ayudarlos más en el proceso espiritual, primero analicen las bases teológicas del sistema, en qué se justifican, cuáles son las ideas básicas, las premisas, etc. Y de ahí entonces estudien el canon, si es un sistema con un canon bien complejo o con un sistema eclesiástico sofisticado que tiene revelación continua, la posibilidad de añadir revelación, pues entonces usted tiene que analizar el sistema en manera holística y ver si de alguna manera es coherente. Y si es incoherente, pues la mejor recomendación para gente sería ser descartada como una manera de comunicar la verdad. No, recuerden, hay diferentes sistemas con coherencia, ¿verdad?
porque nuevamente el ortodoxo tiene su Biblia, o sea que uno tiene que analizar al ortodoxo dentro de su propio contexto, sus maneras de explicar el contexto, su propia hermenéutica. Y si va el católico tiene su propia hermenéutica que incluye Vaticano I, II, etc. O hasta el punto que quiera uno tirar la línea y analizar la coherencia hasta ese punto. Y lo mismo con el budismo y lo védico, etc. Así que espero que esto de alguna manera les sea útil, porque mi propósito es tratar de ayudarlos a ustedes para que puedan desarrollarse y buscar maneras de encontrar la verdad en estos temas. Y pienso que saber esto les va a hacer la vida más fácil. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Todas estas cosas ayudan al canal y yo honestamente se los agradezco mucho. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.